Perfecto, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro ciclo Vivir en Conciencia, donde hablamos con diferentes expertos sobre distintas áreas de nuestra vida que nos ayudan a vivir nuestra vida en más conciencia. Hoy hablamos con Laura Mas, escritora, periodista y entrevistadora, que ha colaborado con medios como Onda Cero, RNE y ha sido copresentadora de Radio Estel, radicada aquí en la ciudad de Barcelona. Laura es licenciada de periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha emprendido un viaje fascinante al cual nos invita con ella en su primer libro publicado por el sello Espasa de la editorial Planeta, llamado La Maestra de Sócrates. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, Víctor, encantada de estar aquí con vosotros, formar parte de estas charlas que estás organizando. Es un placer para mí. Para nosotros también, Laura, tengo que admitir que no soy de los lectores más ávidos, soy bastante lentito Bueno, y he cogido tu libro y no lo puedo poner de vuelta en la mesa. Es fascinante, es súper ameno de leer y quería que nos contaras un poco qué te impulsó a escribir este libro. pues mira, yo como periodista cultural que llevo casi una década trabajando sobre todo difundiendo la literatura, promocionando a otros autores, hacía mucho tiempo que tenía como esa inquietud por escribir. Llevaba muchos años también escribiendo por mi cuenta, con algunos relatos publicados en algunas antologías, también escribiendo poesía. Pero es Mm, verdad que el género de novela me daba mucho respeto, ¿no? Y en cierto modo también pudor, no sé cómo mm, explicártelo, pero bueno, me importaba mucho también el qué opinase la gente con un primer libro y nunca encontraba ni el momento ni una historia buena para ponerme de lleno, ¿no? Entonces llegó a mi vida la filosofía, ¿no? Yo soy una gran apasionada de la filosofía. Hasta el momento he sido autodidacta, aunque últimamente me estoy planteando incluso empezar a estudiar la carrera porque me encanta y creo que nos ensancha mucho el pensamiento, la filosofía. sí, total. Entonces, en la ciudad en la que resido como bien has comentado antes, pues asistí a unas clases, a unas lecciones de filosofía y en una de esas clases mencionaron la existencia de una mujer llamada Diotima, que fue nada más y nada menos que la maestra de Sócrates. Mm, En esa clase, que no estaba centrada en ese personaje femenino, bueno, solo se hizo esta pincelada, pero yo enseguida, pues en mi cabecita, empecé ya a darle vueltas, por mi cuenta empecé a investigar sobre el tema y acabé llegando a la conclusión de que tenía algo muy bueno entre manos que merecía ser contado. Así que yo creo que el impulso principal que me llevó a escribir este libro fue el saber que tenía un personaje increíble entre manos que era mm, totalmente desconocido para la mayoría sí, y que merecía la pena rescatarlo del olvido de la historia, ¿no? sí, sí. Es muy curioso porque, bueno, y luego me gustaría que adentremos un poco más en este personaje, pero me parece realmente acertado, ¿sabes? Para mí el título es, a ver, engancha, y solo falta leer la primera página ya para adentrarte en el libro. Si me permites el atrevimiento, Laura, me gustaría leerle a nuestros seguidores am, un pequeño párrafo eh, de la página 99. Vale, yo que tengo aquí el libro también voy a abrirlo, va. Bueno, ya te pediré que nos leas también un... Vale. Veo en tus ojos sufrimiento, pero también ilusión por un cometido que estás llevando a cabo y cuya importancia todavía desconoces. Una nueva luz se ha instalado hace poco en tu vida, aunque su llama últimamente es escasa. El cuerpo de Diotima se estremeció. Pareces perdida, pero eso es algo que deberás afrontar más de una vez a lo largo de tu vida. Solo quien es capaz de perderse sin sucumbir al pánico podrá encontrarse de nuevo. Yo creo que es un párrafo con el que podemos empatizar realmente en la situación que estamos atravesando todos como humanidad. Am, y es curioso porque Diotima
Es una sacerdotisa que viene a salvar a Atenas de la peste. Am, ¿Cómo se relaciona la pandemia y la situación actual con la de aquella del año 440 antes de Cristo? Pues al final, los sentimientos más primitivos del ser humano, yo siempre digo que no cambian tanto a lo largo de los siglos y los siglos, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de una antigua Grecia, de esa Grecia clásica del 440 a.C., que es donde arranca la historia, que son tiempos sumamente remotos, pero Mm, yo escribiendo sobre ello, habiendo hecho un trabajo arduo de documentación previa en el cual también me empapé mucho de las costumbres y del pensamiento de la época, descubrí que al fin y al cabo las pasiones humanas y esos sentimientos pues no distan tanto de los nuestros. Por tanto, en aquel momento en el que se temía que la ciudad de Atenas fuese arrasada por la peste, mm. pues la gente estaba pues llena de pánico y pavor, como es normal. Pericles, que era el primer mandatario de Atenas, el máximo político en aquel momento, fue el encargado de llamar a Diotima para que salvase a esa ciudad de la peste. Y por lo visto, por lo que se dice, gracias a un ritual de purificación que ofició, pues pudo evitar esa pandemia en aquel momento. Luego es verdad que la ciudad de Atenas fue arrasada por la peste 10 años más tarde, en el 430 a.C. Mm. Pero yo te diría que, pues eso, a pesar de la cantidad de años y años que han pasado, pues los seres humanos no hemos cambiado tanto. Entonces, la situación de incertidumbre y de miedo que podía estar dominando a los atenienses y las atenienses de aquel momento, pues debe ser bastante similar a lo que por desgracia hemos vivido todos. Que Mm. piensa que yo este libro ya hacía un tiempo que lo tenía escrito, con lo cual cuando sucedió todo esto del coronavirus, enseguida me vino a la mente el paralelismo que ocurría con el arranque de esta novela, ¿no? Es brutal el paralelo que existe y se nota que el trabajo que le has metido es un trabajo a conciencia y se nota que ha sido un trabajo arduo. Am, en este momento es evidentemente bastante complicado viajar. am, y como dicen que leer es viajar, ¿nos puedes contar un poco a dónde viajarán contigo tus lectores? Pues mira, sobre todo la mayoría de la historia transcurre en esa Atenas clásica que está viviendo una época de esplendor. Tenemos que pensar que años atrás muchos de los edificios más importantes y significativos de Atenas fueron destruidos por los persas a causa de las guerras, ¿no? Pero Mm, Pericles, precisamente, como máximo exponente político y máxima figura representativa, podríamos decir, de Atenas, pensamos que estamos hablando de un siglo que acabó llevando el nombre de siglo de Pericles, con lo mm. cual ahí ya vemos la importancia de este gran hombre, ¿no? Pues Oh, Pericles se encargó de reconstruir buena parte de los edificios y de construir otros alzando a esa ciudad a la gloria. Entonces, los lectores y las lectoras se van a encontrar con una Atenas muy espléndida, que está viviendo un momento de auge en todos los aspectos, no solo a nivel de espacios. Nos encontramos, por ejemplo, con el centro neurálgico de Atenas, que es el Ágora, que es ese mercado central bullicioso, lleno de gente, pues debatiendo. Ahí podemos asistir a esos primeros debates filosóficos en los cuales, por supuesto, participaba Sócrates. mm, Sócrates disfrutaba mucho charlando con otros coetáneos suyos y, bueno, compartiendo opiniones, ¿no? Pues aparte de ese ágora maravilloso, que como digo era como el máximo exponente de la vida pública en aquel momento, también asistiremos a otros lugares tal vez menos conocidos, como callejuelas estrechas que están separadas del centro, porque Atenas sí que es verdad que estaba viviendo un momento económico muy bueno, pero no olvidemos que en aquel momento la ciudad también, bueno, pues tenía, como digo, calles peligrosas, incluso insalubres, con poca mm. higiene, ¿no? Entonces, bueno, hay un contrapunto interesante. Yo creo que los lectores también se van a sorprender bastante porque puede que desconozcan algunos aspectos de esa Atenas que siempre nos llega muy ensalzada, ¿no? Yo también en ese aspecto, gracias a esa documentación previa que hice, pues pude ver diferentes facetas de esa Atenas. Así que, Mm. como te digo, yo creo que sobre todo van a asistir a un recorrido muy bonito
por esa Grecia clásica, en concreto Atenas. Es brutal. Yo hice un curso, un curso introductorio de escritura con Javier Argüello aquí en el Ateneu Barcelonés de Barcelona. Y él nos hablaba mucho del poder de describir. Y es fascinante cómo describes estas callejuelas, cómo describes el olor de Sócrates, uno de los pensadores más grandes de la historia, cómo describes su calvicie, cómo describes incluso el amor, ¿no? Que se puede sentir en medio de todas estas sensaciones y realmente yo te agradezco porque me has sacado de este confinamiento y me has llevado por no solamente a otro país, a otra ciudad, pero a otra época. Lo haces muy bien. Am, Muchas gracias por tus palabras, Víctor, de verdad. Gracias. no, son completamente sinceras. Hablábamos hace un momento de lo arduo que ha sido el trabajo investigativo. Al ser una novela histórica y con una bibliografía robusta, ¿nos puedes contar un poco, Laura, de tu proceso investigativo? Pues mira, por un lado, tuve que empaparme mucho de la de Diotima, ¿no? Para contextualizar un poquito, em, te diré que Diotima acabó siendo la inspiradora del concepto de amor platónico. Esto es Ujú, muy interesante, ¿no? Porque, como decíamos, es un personaje desconocido por el gran público, a la mayoría ni siquiera le sonará la existencia de esta mujer, pero gracias a sus ideas y pensamientos, Platón acabó conformando ese amor platónico que nos ha llegado a nuestros días, que es verdad que le damos un uso popular que no tiene nada que ver con el filosófico, porque en filosofía, que al final es el amor que predica Diotima, lo que ella nos enseña a ser mucho más profundos y complejos, ¿no? A enamorarnos de la belleza del interior de las personas, a enamorarnos incluso de nuestra propia existencia y del mundo que nos rodea. mm, No quiero extenderme mucho porque todo esto se explica a través de unas lecciones en la obra, pero retomando el tema de la documentación, por un lado tuve que trabajar mucho los aspectos filosóficos, porque aunque esto sea una novela histórica, tiene mucha parte de ese pensamiento, ¿no? Con lo sí. cual tenía que dominar muy bien ese tema. Pero bueno, por otro lado, obviamente, me tuve que empapar mucho, leer mucho ensayo de la vida y costumbres de los atenienses, de cómo era esa Grecia, también para entender el contexto, pues entender las guerras que había sufrido Atenas, por Mm. ejemplo. Luego, por otro lado, leer biografías de personajes pues como Pericles, como Sócrates, leer muchas obras de Platón también, porque Sócrates, hay que decir que en vida no dejó nada escrito. Es algo curioso, porque era un Mm. gran pensador, pero nunca dejó nada escrito en vida, ¿no? Así que a través de discípulos como Sócrates nos ha llegado todo el legado de este gran filósofo. Mm. Así que te diría que, yo qué sé, toda la bibliografía está al final de mi novela, está contenida al final de mi novela. Yo creo que leí como mínimo 50 libros, pero yo creo que más. Y Dios luego santo. algunos que consulté así puntualmente, creo que ni los puse todos, pero leí mucho. Mucho porque quería sentirme segura escribiendo, ¿no? Y no quería parar la escritura cada dos por tres consultando cosas. Claro, claro. Luego es cierto que bueno, contratamos a una historiadora también para que leyese la novela, para que viese que todo estaba bien, Wow. pero bueno, fue un trabajo, fue un gran reto para mí, ¿eh? Sin duda. Nuevamente se nota el nivel de conciencia con el que has hecho el trabajo. ¿Tuviste la oportunidad de viajar un poco? Sí. Nos cuentas algo de tus viajes? Pues mira, yo soy una apasionada, aparte de la filosofía, de la literatura y de este pensamiento, soy una apasionada de los viajes. Yo siempre digo que si tuviese mucho dinero y mucho tiempo, me recorrería el mundo, porque creo que Mm, viajar enriquece, nos enriquece, ¿no? Igual que la lectura nos hace tener diferentes perspectivas y nos da un punto de vista más crítico, el viajar, el conocer culturas distintas también. Y en el caso de Grecia, pues tuve la oportunidad a principios del año pasado, más o menos, de viajar a Atenas. Y eso mm, me ayudó mucho porque estar en la Acrópolis, en el Ágora, pisar las mismas piedras que antaño pisó Sócrates, ostras, impone mucho, ¿no? Fue, guau, para mí un viaje que cambió totalmente mi vida. Y luego, ya te digo, a nivel de inspiración me ayudó mucho el haber respirado ese ambiente. De claro. algún modo, yo creo que si el escritor
tiene la oportunidad de viajar al lugar donde está del que está escribiendo, es sumamente recomendable. Yo siempre que puedo, yo creo que, bueno, en futuras obras, si no las contextualizo en Barcelona, que es donde vivo, volveré a ir a los sitios donde relato la historia, porque creo que te da, pues es un punto de vista más completo, ¿no? Creo que lo transmites, nuevamente, yo me sentí caminando esas calles, me sentí en las situaciones, la verdad que es impresionante. Am, Cambiando un poco el tema, Laura, quería preguntarte, dado en parte a nuestros avances tecnológicos, vivimos en un contexto de sobreinformación, de desinformación a nivel mundial. Creo que nos estamos viendo bastante polarizados. Am, ¿Qué podemos aprender de estas personas que vivieron hace más de 2400 años atrás con respecto al diálogo, al amor, a la empatía, a la escucha y a poder estar en desacuerdo con una persona sin bloquearla del WhatsApp, sin eliminarla del Facebook, sin eliminarla de las redes? Es verdad, esto que dices del desacuerdo es muy interesante porque parece que hoy en día nos molesta mucho bueno, que cuestionen, ¿no?, nuestras afirmaciones en redes sociales. Vemos que también hay gente que entra en debates absurdos que acaban fatal. Mm, Eh, y de esa época, sobre todo, yo creo que deberíamos, lo que podemos aprender, una de las buenas cosas que podemos aprender es a darle al pause a nuestra vida, hacer una pausa, es verdad, y detenernos por un momento, parar este mundo acelerado que nos rodea para ser más consciente de todo lo que tenemos. Yo creo que mm, como estamos precisamente tan acelerados, la prisa domina nuestro día a día y es prácticamente, bueno, algo inevitable, ¿no? Porque si estás trabajando, la gente normalmente suele estar estresada, es decir, bueno, es bastante horrible en general. Y como te digo, de vez en cuando detenernos, analizar lo que tenemos, pensar y respirar, puede sanar también nuestra alma y puede bueno, alimentarse y de algún modo alimentar, pero aumentar nuestra calidad de vida, mm. ¿no? Yo creo que los atenienses en aquel momento, obviamente eran otros tiempos, pero sí tenían esa posibilidad de simplemente no tener en cuenta mucho el tiempo. Es decir, pues Sócrates caminaba por el ágora, sabía cuándo entraba, pero no cuándo saldría. Mm, Nosotros creo que también cronometramos demasiado todo, ¿no? Yo mm. misma me incluyo, vamos todos con una agenda diciendo, pues de 3 a 3 y media haré esto, luego, ¿no? Es verdad, Pues el propio día a día yo justamente creo que nos lleva a eso. la persona que acaba de entrar es la Sí, reunión que tengo ahorita a las 4 a las 4 de la tarde. ostras, sí he visto ahí un Sí, pantallazo. sí, sí. Pero, Pero pero, pero eso es fíjate, un ¿no? ejemplo clarísimo de lo que estás diciendo, ¿no? Lo tenemos todo como súper cronometrado y en esta época no éramos particularmente esclavos del tiempo, ¿no? Claro, Buscábamos otras pasiones y yo creo, o lo que yo tomé del libro, es un poco esto, ¿no? De cómo ese diálogo y poder explorar precisamente con una persona que está al otro lado del pensamiento, de lo que tú crees, en realidad te enriquece. sí, sí. Y yo El creo que... saber debatir, ¿no? mm, Exacto. El saber debatir, por ejemplo, sin alzar mucho la voz, sin molestarte. mm. Yo creo que eso lo llevaban mejor antes. Y Estaba él, también más a la orden del día, el mm. compartir pensamientos. Yo creo que esto se está perdiendo un poco, ¿no? Yo creo que también el saber escuchar en muchos diálogos, yo veo una persona, un personaje que lanza una pregunta como tratando de demostrar que tiene la razón y al final cuando escucha la respuesta tiene la humildad de bajar la cabeza y decir, buen punto, no lo había pensado así. Mm, Am, me pareció fascinante eso y me parece relevante para cómo vivimos en la actualidad. sí, sí, sí. A ver, lo vemos en Estados Unidos, que a Trump le ha costado bastante tiempo algo tan sencillo como si vale la pena ponerse una mascarilla en una pandemia, bueno, con el contexto actual. Es utópico, Laura, pensar
en este amor y particularmente en la escalera de amor am, de Diotima de Mantinea en nuestra realidad actual? A ver, yo creo que no. A ver, es verdad que es un amor tan complejo que es difícil de alcanzar. Yo creo que... pero ahí reside también el punto interesante, ¿no? Que ella en la novela no solo nos ofrece su visión, sino que nos da como las directrices, en Mm, cierto modo, mm, para ver las cosas de otra manera. Ella dice algo muy bonito y es que debemos mirar el mundo con ojos bondadosos porque es el único modo de enamorarnos, como he dicho antes, de nuestra existencia y de todo lo que nos rodea. Con lo cual el amor que predica Diotima es un amor que nos invita a reconciliarnos con el mundo, con la naturaleza, con las personas, a ver más allá de lo aparente, ¿no? A ver más allá de lo superficial. Esto es muy interesante porque en este mundo en el que impera y predomina la imagen, que yo me quejo bastante de esto, ¿no? Porque, bueno, está muy bien que nos cuidemos, está fantástico, ¿eh? Y verse bien, está genial, pero me da la sensación, y supongo que estarás de acuerdo por lo que estamos comentando, que la gente, bueno, si ponemos una balanza ahora mismo está bastante desequilibrada y mm, pesa mucho más el aspecto físico que el cultivar la mente, ¿no? O sea que mm. el amor de Diotima no solo es un amor como como se entiende en general hacia el prójimo, que también, sino Mm, que es un amor que te diría que es una vía hacia el conocimiento. Si tú sí, acabas viendo el mundo con bondad, si acabas reconciliándote con este mundo aparentemente hostil, es que vas a abrirte de par en par, ¿no? O sea, vas a abrazar todo lo que te rodea, con lo cual mmm, espiritualmente vas a estar muy elevado. Y por eso sí. es muy interesante este amor y puede parecer utópico, pero yo creo que hay gente capaz de alcanzar ese punto que algunos llamarían nirvana, ¿me entiendes? Pero Sí, es sí, que sí, sí. yo creo que es ese concepto de amor el que manifiesta ella. Me parece fascinante y no quiero desvelar más de la cuenta porque creo que lo explicas también en el libro, que no quiero estropearlo, pero me encanta cómo ella no lo convierte en un amor elitista, ella reconoce que el físico es importante, ella reconoce que hay una importancia a este contacto visual, que yo creo que lo vemos en los perfiles de Instagram de hoy, ¿no? Que es bien, o sea, es agradable, pero cómo ella logra ese balance y cómo propone ese balance y cómo propone la búsqueda hacia ese balance es lo que me parece muy enriquecedor. Am, Hombre, en la vida, al final, la clave está en el equilibrio, ¿no? sí, Yo creo, es difícil total. encontrarlo, además, tenerlo en todos los aspectos de la vida es complicado, porque normalmente cuando te va bien la vida amorosa, por ejemplo, a lo mejor te va mal el terreno laboral. Por el Sí, sí, contrario, es difícil, ¿eh? Que todo el mundo esté en el mismo plano a nivel sentimental, familiar, de amigos, de trabajo. sí, sí, sí. Sí, es totalmente cierto. Bueno, hay un dicho popular que es que escuchaba mucho a mis abuelos decir, pero es si las cosas ah, van, van mal en el bolsillo, asegúrate que vayan muy bien en la cama. Y si van mal en la cama, asegúrate que vayan muy bien en el bolsillo. Claro, por algún lado tienes que compensarlo, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. En otra entrevista, Laura, te escuché decir que con este libro intentas rescatar una mujer del olvido de la historia. ¿Nos puedes contar un poco más? Sí, mira, esta mujer, como he dicho, fue la inspiradora del concepto de amor platónico, Mm, fue la mentora del mismísimo Sócrates, mm, aparece en la célebre obra El banquete de Platón. Allí yo pude conocer todo su pensamiento gracias al banquete de Platón, que invito a todo el mundo también a leerlo o a rescatarlo, porque a lo mm, mejor muchos y muchas personas lo habrán leído hace muchos años, pero yo en definitiva... Eh, más allá del banquete prácticamente no se ha mencionado la existencia de esta mujer, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué? ¿Por qué hasta hoy, por ejemplo, que yo he novelado su historia, la mayoría de la gente desconocía las aportaciones que hizo en esos inicios de la filosofía occidental, ¿no? Pues
hay una respuesta muy fácil y muy evidente, y es que hasta hace poco tiempo la historia fue escrita por los hombres. Mm, Y eso es así, nos guste o no. Este hecho, en otro contexto y en otras épocas, implicaba que los logros de las mujeres se escondiesen. mm, Hay muchísimas mujeres, tú lo sabes, Víctor, que han pasado a través de la historia sin pena ni gloria. Y es ahora cuando también se está rescatando la figura de otras grandísimas mujeres que mm, hicieron maravillosas aportaciones en sus respectivos campos de trabajo. mm. Entonces es que yo creo que queda mucho todavía por hacer, con lo que tampoco descarto el día de mañana escribir sobre otra gran mujer, porque me parece que aparte de disfrutar escribiendo, tengo como la sensación de haber hecho algo bueno, de alguna manera de haber aportado mi granito de arena reescribiendo la historia, ¿no? Mm. Como situando sobre la palestra un personaje del cual se ha hablado muy poco. Y Sí, el hecho de haber hecho una novela me llamaba mucho la atención porque eso me daba la posibilidad también de poner al alcance su historia y su pensamiento al alcance de todo el mundo. A lo mejor el género de ensayo, que es más, sí, es más ilustrado y a lo mejor se escribe con un lenguaje más elaborado o más culto, pero tal vez el género de ensayo no llegue, solo llegará a lo mejor a la gente interesada en este tema, pero al haber sido novela creo que es distinto y sobre todo porque es una novela que contiene, como la has leído, pues elementos pues más de acción, de thriller, sucede una guerra entre medio, con lo cual tampoco es no es una novela 100% centrada en ella, aunque claro. sea un eje principal, ¿no? Claro, claro. Aquí es donde yo creo que lo haces muy asequible y yo me considero un gran partidario de la equidad y así como en muchos, bueno, es una moneda de dos caras, ¿no? Donde los hombres tradicionalmente han recibido mucho protagonismo en áreas como el pensamiento en esta época, pero me pareció muy interesante también el rol que destacaste o que vislumbraste también en la guerra, ¿no? Que tiene una mujer. Solemos tener fama de bélicos los hombres por ser hombres, pero aquí es una mujer precisamente que tiene también un papel importante en la decisión que toma Pericles y al Sí, final. Y sí. como muestras la división que hay entre los mismos atenienses, ¿no? Con respecto a esa decisión y de dónde entienden ellos que viene esa decisión. Sí, yo creo que no pasa nada por desvelar esto o adelantar algo, pero al lado de Pericles, que recordemos fue ese principal político de Atenas en aquel momento, había una gran mujer. Esa es Mm, la típica frase, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pues en el caso de Pericles, su compañera de viaje fue Aspasia de Mileto, que fue una mujer apasionante cuya existencia está probada, con lo cual también pude leer varias biografías sobre ella y ahondar en este personaje. Y fue una mujer sumamente poderosa, muy ilustrada, muy inteligente. Fue una maestra de la retórica y, entre otras cosas, pues asesoraba a Pericles mm, a la hora de tener que tomar decisiones. Y ahí es cuando verán los lectores y las lectoras que efectivamente la influencia de su pensamiento y de sus ideas es importante para Pericles. mm. Y, y es verdad que él era la parte visible que tomaba las decisiones de cara al pueblo ateniense, pero sí, alguna decisión como entrar en la guerra pues estuvo tomada en gran parte por también los deseos de Aspasia, ¿no? Claro, y los pasos que sigue Aspasia para lograr esta posición de poder, ¿no? Yo creo que nuevamente es algo en lo que muchas personas realmente podemos empatizar y podemos lograr ver, tener una visión más balanceada. Nuevamente, para mí ha sido fascinante. El mes pasado, Laura, fue el mes de Pride, de Orgullo. Y justamente la semana pasada tenía una conversación con un amigo con respecto a la homosexualidad. ¿Qué podemos aprender nosotros de Sócrates que sea relevante para esto, para este Pues mes? fíjate, yo creo que en la antigua Grecia la gente era sumamente abierta de mente en el plano sexual y la homosexualidad estaba a la orden del día. De hecho,
las mujeres, hay que decir que las mujeres de Atenas quedaban en un segundo plano y en ese momento estaban bastante apartadas de la vida pública, con lo cual todo lo que es gozo, placer y aspecto social se hacía solo entre hombres. Esa era la Mm, dinámica normal, muy injusta por otra parte. Pero en claro. ese aspecto los hombres gozaban entre ellos y tenían todo tipo de relaciones, por supuesto también sexuales. Y muchos se enamoraban, es decir, era un amor totalmente libre. Mm, Fíjate que es curioso porque pasamos de esa antigua Grecia a luego momentos en los que se involuciona mucho, ¿no? O sea, el mm, ser humano pasa de esa sexualidad que se entiende pues bien, ¿no? Que se ve del mismo modo que tal, en otros momentos de la historia en los que vamos, la gente iba prácticamente a la hoguera o sin él prácticamente si se sabía que amaba a alguien de su mismo sexo, ¿no? mm. Con lo cual, de los antiguos griegos podemos aprender esto. Es bastante sorprendente que hace tanto tiempo fuesen tan liberales en ese aspecto y que luego hemos visto que se retrocedió, ¿no? Curioso. Claro, es interesante, nuevamente, volviendo a Estados Unidos, hace un par de semanas la Corte Suprema ha fallado un gran logro para personas homosexuales en Estados Unidos. Y es un poco loco leer en este libro que en algún momento nadie tuvo que pelear esto y pelearlo durante tantas décadas para nuevamente, volviendo al tema de la equidad, para lograr esa equidad y para no ser, bueno, no ser discriminado, no ser apartado, no ser juzgado por, por una orientación sexual o por el amor que pueda sentir hacia una persona. Claro, es que el amor, retomando el tema del amor, cobra mucho sentido lo que estás diciendo, porque el amor es universal. No entiende ni de sexo, ni de género, ni de edad, es que da igual. Yo al final digo que todos somos personas, es decir, yo me enamoro de personas, no me enamoro de un género, ¿no? Yo Mm, lo concibo de este modo. Y sería muy interesante que al final la gente lo viese del mismo modo. También hay mm. mucho trabajo que hacer, o sea, estamos avanzando, pero yo soy muy consciente de que queda mucho por hacer. Hay gente, por desgracia, todavía muy cerrada de mente, que Sí, está... sí, sí, sí. Yo creo que estamos dando pasos en la dirección Sí, adecuada. sí, Estamos teniendo las conversaciones, volviendo ¿sabes? Que podamos discutir algo abiertamente sin necesariamente estar de acuerdo, claro. pero creo que estamos yendo en una dirección adecuada donde la raza, el género, tu orientación sexual, tu religión ya no sean temas que te den acceso o te quiten acceso a ciertas condiciones de vida y cierta Mira calidad el de vida. movimiento también que se ha generado en Estados Unidos sobre el tema de la raza, precisamente con todo lo que Sí, pasó. exacto, Es que es estremecedor que a sí, día sí, de sí, hoy estén sucediendo cosas de este tipo en las que se mata a una persona por claro, el hecho de claro, ser negro, es que me parece increíble. es increíble. O que una persona gane más por ser Mm, hombre o ser exacto. mujer, Sí, 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 la brecha o salarial. Sí, 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 sí. sí, sí, o incluso cuando miramos a los hijos, pues que una mujer tenga derecho a custodia por ser mujer y no un hombre por ser, pues, Ujú. por ser padre. Am, Laura, me gustaría, antes de despedirnos, me gustaría pedirte que nos leas un fragmento que para mí fue supremamente inspirador Ujú. y que creo que es muy relevante para nuestra realidad actual. Vale. ¿Tienes tu libro? Creo que vi tu Sí, libro lo tengo ahí. aquí, lo tengo aquí. Dale, mira. Pues me encantaría que nos leyeras, porfa, para despedirnos, en la página 51, el Sí. segundo párrafo. A ver, 51, segundo párrafo. Vale. En realidad, Eros es tanto mortal como inmortal. Te lo mostraré de manera muy sencilla. El amor en un solo día puede florecer y vivir, pero también puede morir de hambre y sed, causándonos hondo pesar. Pero entonces vuelve a revivir a causa de la naturaleza de su padre, que descubre una nueva oportunidad de amar. Por eso Eros no es inmortal, pero al mismo tiempo lo es. Puede morir un amor, pero no el amor. El que hay dentro de tu pecho, tu capacidad de amar, no morirá jamás. Amén.
Víctor, muchísimas gracias por todo. Me has hecho, bueno, te iba a decir una entrevista, pero ha sido una charla muy agradable. Más que una entrevista, es una charla. Sí, sí, sí. Sí, siempre que traemos invitados les decimos que es una entrevista, pero eso, por WhatsApp o por teléfono, mira, no te preocupes que es tan solo una charla de algo que ya sabes mucho. Laura, de verdad que es un honor tenerte aquí. Te felicito por tu primer libro. Muchas gracias. Espero que sigas escribiendo porque lo haces muy bien. Gracias. Para Pues todos yo nuestros, espero también seguir escribiendo. Sí. estoy Y seguro que lo harás. reencontrarnos pronto. Seguro que así será, seguro que así será. La vocación la tienes, la pasión la tienes y se nota que has estudiado el arte de escribir. Para todos nuestros seguidores, La Maestra de Sócrates está disponible en Kindle o en tapadura en Amazon, en la Casa del Libro o en la librería más cercana. Laura, muchísimas gracias. En el próximo episodio tendremos a David Martorelli, que es escritor de Enredados en la Web y es la persona detrás del canal de Instagram, Freud para los pibes. Laura, muchísimas gracias. Es un gusto tenerte aquí. A vosotros. Un placer.